¿no? No es cierto, pasa. Bueno, se me ha pedido que no falte el respeto acá a los argumentos eclesiásticos, sin embargo, creo que tampoco eso significa que vamos a ocultar nuestras profundas diferencias con lo que se ha planteado ahora, desde datos incluso falseados y datos moralistas que no se corresponden con argumentos científicos ni racionales, ¿no? Quiero empezar agradeciendo desde la agrupación feminista socialista que es Pan y Rosas a los estudiantes y las estudiantes de base que nos han invitado a este foro, que han propuesto nuestra participación y la de otras organizaciones para tener una perspectiva distinta a los medios convencionales y hegemónicos que generan precisamente esta desinformación. Desinformación como la de el afiche y el título del presente evento, que como hemos visto por el moderador, tiene una posición política, evidentemente, no es que es un evento neutral, y que a través de imágenes y discursos juegan con la sensibilidad y manipulan la realidad del aborto. Esta manipulación, además de mostrar morbosamente a un niño vulnerable que no corresponde con la práctica de un aborto seguro, busca cerrar los ojos a la opinión pública frente a la realidad de tantas mujeres muertas año tras año por la condena del aborto clandestino. Es decir, a la Iglesia le importa el derecho a la vida en abstracto, pero no le interesa la vida cuando nace, la vida de esos cientos de niños pobres que están en la calle, y mucho menos la vida de las mujeres que se mueren por la clandestinidad. Por la condena del Estado y estas iglesias sobre las más pobres, sobre todo, sobre las trabajadoras, sobre las jóvenes precarizadas, sobre mujeres campesinas, indígenas, incluso sobre niñas y las más jóvenes, adolescentes, que se ven condenadas a llevar abortos incluso contra su voluntad. Todas abortan, todas callan y solo las ricas sobreviven. El debate sobre el aborto ha cobrado gran fuerza en los últimos años, y eso lo hemos visto. Las jóvenes generaciones, acompañadas de lecciones de quienes han allanado este camino para nosotras. Presenciamos la emergencia de la lucha de las mujeres a nivel internacional, con fenómenos tan importantes como la movilización Ni Una Menos o los paros internacionales de mujeres que se han dado en todo el mundo. Y desde nuestro propio país, con hartazgo frente a la violencia patriarcal y machista que recorre desde insultos, golpes, violaciones y hasta el último eslabón que es el feminicidio, que en el país cobra la vida de una mujer cada 3 días, nos hemos venido organizando para defender nuestros derechos y avanzar por mayores conquistas. Es en este camino que las mujeres hemos entendido también que la penalización del aborto no puede esconderse como un tipo de violencia más. Es un tipo de violencia machista y patriarcal que se impone desde el Estado y la moralidad religiosa sobre nuestras vidas. Por eso, ni la Iglesia ni el Estado puede decir ni una menos si es que se sigue criminalizando esta práctica. La lucha de las mujeres en Argentina, que posiblemente muchos y muchas han seguido también desde acá, país donde millones de millones se han organizado por el básico derecho a decidir, ha inyectado de fuerza a las mujeres y también a los jóvenes, varones, en muchos casos que han apoyado esta lucha, han inyectado de fuerza a la región. Lamentablemente ha quedado expuesto a través de esta experiencia, una vez más, el pasado 8 de agosto, en la votación en el Senado argentino, que bajo esta democracia al servicio de los ricos y poderosos, un puñado de 38 personas puede decidir sobre la voluntad de una impresionante y numerosa marea de gente que ha inundado el país entero, pero también el continente y el mundo. Esto nos deja una importante lección. En Argentina, el Senado ha votado contra el derecho al aborto, pero las mujeres en Argentina han ganado en las calles, además cuestionando precisamente la alianza entre las iglesias y los estados, con una campaña por la separación efectiva de la Iglesia del Estado, en un país donde además se están recortando las jubilaciones, se está recortando la educación y la salud,
mientras los curas ganan salarios jugosos a costa de los bolsillos de la gente. Es curioso que esta institución se atreva a llamarse Pro Vida para oponerse al básico derecho de las mujeres a decidir. Una institución que ha dado su bendición a la colonización y arrasó con pueblos enteros para imponer algo más que la fe a punta de muerte y destrucción. La misma iglesia que ha apoyado el nazismo en la Segunda Guerra Mundial y fue cómplice de las dictaduras militares genocidas marcadas por el dolor y la impunidad en América Latina. Pese a que esta iglesia el día de hoy se ha revestido de progresismo con el Papa Francisco a la cabeza, no se han apagado las hogueras oscurantistas con importantes influencias en los estados y hasta el día de hoy se incita a la discriminación, compañeras y compañeros, a la discriminación contra las diversidades sexuales, persiguiendo gays, homosexuales, lesbianas, mujeres trans, negándoles el derecho a la adopción, obligan a que nazcan niños que ni siquiera quieren que las parejas homosexuales, lesbianas, gays, transexuales adopten, llamando a esta población a la abstinencia para vivir en la sombra de la represión. La Iglesia no siempre ha estado en contra del derecho al aborto, pues también las posiciones de la Iglesia han girado en torno a lo que le ha convenido históricamente al capital y al poder político. Y eso muy bien lo debe saber el representante de la Iglesia. Hoy, sin embargo, son los principales opositores del derecho al aborto, así como se han opuesto a la anticoncepción a finales de los 60 y hasta el día de hoy ven con malos ojos que utilicemos anticonceptivos, y sobre todo en la década de los 70, porque claro, las mujeres solo podemos tener sexo con fines reproductivos, con un designio divino, sobre todo las mujeres. Nos juzgan por ser madres jóvenes, llamándonos adelantadas, nos juzgan si somos madres, si no somos madres, por no ser mujeres realizadas, nos juzgan si utilizamos anticonceptivos y además nos juzgan por abortar. Sí hay abortos seguros, es mentira que no los hay. Y eso se ve claramente cuando pasamos por la Garita de Lima y hay abortos de 200 bolivianos, y cuando vamos por clínicas privadas a hacer un sondeo y un aborto cuesta mucho más del doble del salario básico nacional. Y lo repito, las ricas abortan, las pobres mueren. Y es mentira, es una mentira absoluta que el aborto tenga secuelas siempre. El aborto como una práctica médica sí puede ser seguro, pero además, si quedan secuelas psicológicas, las secuelas que ha mencionado acá el representante de la Iglesia, es precisamente porque tenemos gente como él y como el moderador que apunta a las mujeres con el dedo de la moral para decirnos criminales, asesinas. Obviamente un aborto puede ser traumante si después de abortar sales a la calle y te juzgan como asesina, como poca moral, como una basura, y te llaman asesina solo por el derecho a decidir. Eso es lo que trauma a las mujeres, el ser juzgadas por esta sociedad. La misma OMS, que es un argumento racional más allá de una posición teológica o ética o moral, ha reconocido que el aborto no causa daños psicológicos y que un aborto bien practicado, seguro, es salubre y es seguro en todo el sentido de la palabra. En ese plano, la problemática del aborto nos invita a mirar mucho más allá de la discusión obtusa que se limita a apuntar sobre nosotras con el dedo de la moral hipócrita y llamarnos asesinas. La realidad demuestra por sí misma que, aunque no le guste la Iglesia, los estados, el gobierno, legales o no, los abortos en Bolivia y en el mundo se practican y se van a seguir practicando. Nada ha podido impedir que las mujeres dejen de abortar desde tiempos inmemoriales, ni llamarles herejes, ni estar amenazadas por años de cárcel o correr el riesgo de ser lapidadas públicamente por medios amarillistas. Los abortos se practican en cualquier condición. Esa es una realidad que no puede negar ni la Iglesia, ni la oposición ultraconservadora, ni el propio gobierno, que es esta nueva derecha encaramada en el poder
y que hoy toma el discurso del feminismo utilitariamente. Quienes se oponen a la legalización del aborto buscan ocultar que la diferencia fundamental radica en la cantidad de vidas que pueden ser salvadas si se deja de criminalizar este básico derecho a decidir sobre el propio cuerpo, pero en última instancia, sobre todo para las más pobres, sobre el curso de nuestra existencia. Sabemos que las mujeres bolivianas y del mundo tomamos la decisión de abortar por diversos motivos, porque no contamos con las condiciones para ser madres en un sistema explotador que se atreve a juzgarnos como asesinas cuando es toda su estructura la que condena a miles de mujeres, niños, hombres, niñas a la pobreza extrema y al hambre. Abortamos porque hemos sido violadas en una sociedad que juzga más nuestras propias formas de vestir que a los criminales que nos violan en la calle. Abortamos porque el método anticonceptivo ha podido fallar y porque en última instancia es nuestra voluntad y derecho decidir sobre nuestros cuerpos y vidas. En sí, son muchas y diversas las situaciones que nos llevan a tomar esa decisión y en definitiva ninguna de ellas se debe a como nos hacen creer los medios amarillistas y las campañas de desinformación del gusto y gana de querer abortar. Ninguna mujer se despierta por la mañana y dice: hoy día me quiero embarazar para abortar mañana porque quiero hacerme un aborto y se me ha antojado. Ninguna mujer busca hacerse un aborto, pero son diversas las circunstancias que nos llevan a eso y nadie tiene el derecho de decidir sobre algo que no se va a hacer cargo ni en su cuerpo ni en su vida cotidiana. En el país, el aborto continúa siendo criminalizado bajo el Código Penal bancerista, que otorga limitadas causales para las interrupciones legales de embarazo. Existen diferentes datos sobre la cantidad de abortos practicados al año, entre 115 y 200 por día, siendo todas las estimaciones variables debido a la gran inaccesibilidad de datos reales que deriva de la clandestinidad de esta práctica. La cifra más conservadora, por ejemplo, habla de 40.000 abortos al año, pero tanto como el Ministerio de Salud como instituciones como el CIDEM identifican el dato aproximado de 80.000 abortos al año. Es decir, que más de 200 mujeres abortan todos los días, quiera o no quiera la Iglesia, quiera o no quiera Evo Morales, quiera o no quiera a quien le dé la gana, las mujeres siguen abortando. La cantidad de abortos legales realizados sobre las causales que tenemos en 4 años, compañeras y compañeros, desde que se ha emitido el fallo del 2014 que quita la sentencia judicial para los abortos no punibles, en 4 años llega a 332. Es decir, estamos hablando de que en 4 años se han practicado 332 abortos de los 80.000 que se practican anualmente. O sea, la cantidad de abortos legales practicados no alcanza a ser ni el 0,10% de los abortos registrados a nivel nacional. Pese a que en 2014 se ha aprobado el fallo constitucional que emite la sentencia judicial para el aborto no punible, ni siquiera estas causales son respetadas para las mujeres que aún bajo la legalidad son perseguidas a costa del riesgo de su salud y de su integridad. Sobran ejemplos de que cuando las mujeres que necesitan hacerse un aborto legal acuden a los centros de salud, se les niega el acceso a un aborto, hayan sido violadas o estén partiéndose en 20 de dolor por riesgo de su salud. Y un ejemplo dramático que hemos tenido recientemente, por el que tampoco la Iglesia ha dicho nada, por ejemplo, es el reciente y polémico caso de esta niña de 12 años que ha sido violada, encontrada en un centro de salud cuando estaba practicándose el aborto, y la policía llegó y encarceló a los padres de esta niña, dejándola en desprotección y revictimizándola, porque además de haber sido violada, la han dejado en el completo desamparo. Somos un país con índices alarmantes de embarazo infantil forzado en niñas de menores a 15 años. En Bolivia, el 2016, el sistema de salud ha atendido 13.332 niñas en consultas prenatales. Este sistema, que induce a menores de 15 años a asumir la maternidad,
les niega la posibilidad de interrumpir su embarazo legalmente. Además de quedar embarazadas sin haberlo deseado, son condenadas a cargar con esto. Y eso es doblemente criminal de parte de esta sociedad, de este Estado y de los que defienden los abortos clandestinos, porque estar a favor, en contra del derecho al aborto, no es estar a favor de la vida, es estar a favor del aborto clandestino. Se calcula que mínimamente son 480 mujeres las que pierden la vida cada año por abortos mal practicados. Y si creen que este es un dato inventado por las feminazis, que revisen un poco los datos del Ministerio de Salud, que son los que reconocen esas cifras. Y como es de suponer, estos casos no pueden ser denunciados por la persecución que podría desatarse por los allegados a las víctimas. Es decir, esta cifra nos indica que en solo una jornada, más de una mujer es condenada a la muerte por malas prácticas avaladas desde el Estado, que con su penalización relega estos casos a la completa impunidad. Si nos indignan los feminicidios, compañeras y compañeros, que tienen que indignarnos, si a las iglesias, gobiernos y a los partidos de este régimen, desde el MAS, Unidad Nacional, el Partido Demócrata, Solvo, que dicen preocuparles los derechos humanos, les importa algo la vida de las mujeres, deberían temblar con este atentado cotidiano contra las más empobrecidas. Pero no es así, y estos sectores conservadores no responden a los intereses de los más abrumados, de los más oprimidos y explotados, y solo responden a los intereses del poder religioso, que también es político y económico, desde el Vaticano hasta el gobierno del MAS, y nada esperamos de ellos. La clandestinidad de esta enorme cantidad de interrupciones de embarazo solo alimenta el lucro del negocio millonario y negligente que es el aborto clandestino, con precios médicos que pueden variar desde 200 bolivianos hasta $500. Obviamente, quienes no pueden pagar el precio de estas costosas clínicas padecen de forma más brutal esa violencia, esta prohibición y esta persecución. Entonces, hablamos de que se trata primordialmente de dejar de condenar a las mujeres de los sectores más empobrecidos a la muerte impuesta por la cruel alianza entre el patriarcado y el capital, así como de luchar contra el violento tutelaje que todas estas instituciones ejercen sobre nosotras, bajo el cual somos consideradas nada más que propiedad privada sobre la que se debe regir e imponer, bajo la cual somos nada más que incubadoras para traer más mano de obra a ese sistema que nos ofrece para nuestros hijos las peores condiciones. Esa de conjunto es nuestra realidad, pese a lo que digan los falsos discursos de despatriarcalización y de equidad de género vertidos desde el Estado, y más allá de toda oposición irracional y fanatismo religioso. Desde la agrupación Pañirrosas tomamos el derecho al aborto como una parte sustancial de nuestro programa de lucha. Exigimos que no solo se despenalice, sino que también se legalice, introduciéndolo como parte de la salud pública garantizada por el Estado, que sea practicado gratuitamente para que las mismas que hoy mueren en la clandestinidad puedan acceder a prácticas salubres. Creemos que todo ello no puede ir solo y debe ir acompañado de una educación sexual, pero una educación sexual real, laica, científica, no sexista, donde no intervenga la moral religiosa, donde no intervenga el tabú. Una educación sexual que de verdad pueda prevenir no solo los embarazos no deseados, sino también el contagio de enfermedades sexuales y demás. Y de hecho, es incoherente que la Iglesia Católica hable de educación sexual cuando ni siquiera está a favor del uso de anticonceptivos. Ello no será posible si no se plantea también como horizonte una separación efectiva del Estado y de la Iglesia, pues pese a que se diga que vivimos en un Estado laico, las taras más opresivas de la religión en el país siguen presentes. Nada de aquello va a ser una concesión, pues lo obtenido hasta el día de hoy ha sido a punta de organización y lucha para las mujeres y para los sectores de trabajadores, campesinos, indígenas, que hemos luchado por nuestros derechos.
No esperamos nada de este Estado ni de este gobierno, tampoco de las iglesias. Por ello, nos organizamos y nos movilizamos contra sus ataques y por mayores conquistas. Nos organizamos para luchar por una verdadera emancipación, sabiendo que este problema y las raíces de nuestra opresión de conjunto no encontrarán una solución estructural si no luchamos de franca manera contra sus pilares, que son el capitalismo y el patriarcado, que sostienen la penalización del aborto, así como la explotación y los distintos tipos de opresión que viven millones de seres humanos, privándonos de un sistema de salud gratuito, de una educación íntegra, ofreciéndonos condiciones precarias para la maternidad, imponiendo su obligatoriedad a costa de ser úteros para la generación de mano de obra barata para este sistema. Sabemos que nuestra verdadera emancipación es una quimera si pensamos la lucha de manera aislada, y así como luchamos por el derecho al aborto, proponemos un horizonte integral de lucha para librar una pelea estructural contra esto que nos oprime y aqueja. Gracias, y agradecemos a los compañeros y compañeras que nos han invitado, pese a lo dimensionado de este foro, que creemos que vale la pena estar acá porque sabemos que hay voces independientes de estudiantes que quieren escuchar algo más allá del dogmatismo.